Además, vamos a tener pues como los mecanismos de DAMS, que son los mecanismos asociados a daño, ¿cierto? Esos mecanismos asociados a daño, ¿qué pasa? Cuando en nuestro cuerpo hay como algún estrés o alguna infección o algo le pasa a las células, esas células se van a destruir. Cuando se destruyen, el contenido celular va a salir de la célula. ¿Y qué hay en una célula? Hay DNA, hay heparansulfato, hay RNA y hay un montón de moléculas que van a salir del medio. Lo normal es que esto no esté ahí. Entonces, los DAMs van a hacer estos, DNA, RNA, heparansulfato, y van a tener receptores específicos que los van a conocer. Básicamente es como, venga, ayúdeme, estas células se están destruyendo, yo no sé qué está pasando, haga algo, sistema inmune, ¿cierto? Entonces, digamos, hay muchos tipos de receptores, que son todos estos que están en esta diapositiva. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Y cada uno de ellos, pues el objetivo de estos receptores son muy románticos y quieren conocer a su media naranja, quieren conocer a su ligando, y generalmente tienen relaciones monógamas, ¿cierto? Entonces empecemos con los receptores más comunes. Bueno, aquí vemos un poquito pues como de cuáles receptores tenemos. Vemos que tenemos algunos receptores que son extracelulares, otros que son intracelulares y que van reconociendo como diferentes cositas. Entonces ahora sí, vamos a hablar de los receptores tipo TOL. Se me olvidó preguntarles si tenían alguna duda con los PAMs, con los DAMs, o si hasta ahí vamos bien. Listo, perfecto. Discúlpame, ¿podrías devolver la anterior diapositiva, por favor? Esta. La otra. Esta. Muchas gracias. Dale. Igual yo ahorita les comparto las diapositivas con Silvi, entonces no se preocupen por eso. Entonces, tenemos los receptores tipo TOL o TLR. Ahí como dato autista se les dicen tipo TOL porque estos receptores se descubren en las moscas de la fruta. Y pues como que lo que dijeron es como, mira, la mosca tiene unos receptores que permiten que se defienda contra los hongos. Y después se dieron cuenta que nosotros teníamos receptores pues, de los mismos, entonces dijeron que eran tipo TOL, o sea, receptores tipo de la mosca. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos tipos de receptores tipo TOL, y esos son los receptores como más famositos, como los que uno más escucha en todo inmuno, como de los que más hablan, porque son muy, muy, muy importantes para la respuesta a patógenos. Eso quiere decir que lo que van a hacer es que van a reconocer PAMPs. Entonces, ¿cuál es la estructura? Van a tener, pues recordemos de primero que los receptores tienen como varios dominios, ¿cierto? Entonces van a tener un dominio extracelular y un dominio intracelular. El dominio extracelular es un dominio que es rico en leucinas. Y como vemos aquí arriba, este dominio rico en leucinas es el que nos da los diferentes tipos de receptores tipo TOL. Entonces es el que los diferencia. Pero también van a tener un dominio intracelular, que es el dominio TIR, que esto es el que los hace familia. O sea, todos van a tener el mismo dominio. Y este dominio intracelular es el que va a dar inicio a toda la cascada de señalización. Entonces, ¿qué pasa? Como vemos, son receptores que están en membranas, pero no solamente van a estar en la membrana extracelular, sino que también van a estar en membranas intracelulares. Entonces, vamos a ver cuáles son los receptores extracelulares. Son el 1, el 2, el 6, el 4 y el 5. 1, 2, 6, 4, 5. Fácil de aprender. ¿Y qué va a hacer cada uno? El tipo 1, el 2 y el 6 lo que van a hacer es que van a reconocer a bacterias gram positivas, o sea, peptidoglicano. El 4 es de bacterias gram negativas, o sea, lipopolisacárido. Y el 5 va a reconocer a flagelos de bacterias. Entonces, tenemos 1, 2, 6 gram positivos, 4 gram negativos, 5 flageladas. Todos ellos son extracelulares. Pero vamos a tener unos intracelulares. Los intracelulares van a estar muy enfocados en virus porque los virus generalmente, pues lo que hacen es que entran a la célula para hacer daño. Entonces, ¿cuáles van a ser intracelulares? El 3, el 7, el 8 y el 9. 3, 7, 8, 9. Intracelulares. El 3 lo que va a hacer es que va a reconocer
RNA de doble cadena, como el del virus de VPH. El 7 y el 8 van a reconocer RNA de cadena simple, como el del coronavirus. Y el 9 lo que va a hacer es que va a reconocer, o sea, o su ligando, va a ser un tipo de DNA específico, que es un DNA que tiene poca citosina. ¿Por qué nos sirve que reconozca este DNA? Porque nuestro DNA, pues el del humano, tiene mucha citosina. Entonces va a decir como, esto es diferente a lo mío, esto es raro. Y este DNA está en virus, en bacterias y en hongos. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, en resumen, receptores tipo TOL, PAMS. Hay intra y extracelulares y están en las membranas. Extracelulares, bacterias. Intracelulares, virus. Sigamos. Bueno, y hay un receptor que es como el 10, que este es como más nuevito y todavía pues como que no le sabe mucho de su ligando. Entonces, ahora se empieza como a complicar un poquito la vaina. Entonces, ¿cómo van a actuar estos receptores? Imagínense, yo les dije que el sistema innato lo que funciona es como de portero y que va a alertar a todo el mundo. Entonces, los porteros son chismosos y los porteros van a contar todos los chismes de la unidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer un ejemplo con el TLR2, que el 2 reconoce qué bacterias. Gram positivas. Muy bien. Vámonos con la gram positiva más común de todas, que tiene una infección en la piel por aureus. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos al receptor tipo TOL2 que va a reconocer el peptidoglicano, ¿cierto? Este receptor, pues cuando se activa y reconoce el peptidoglicano y de como, ay marica, llegó aureus aquí, ¿qué está pasando? El amigo a contar al amigo. El amigo de este receptor es la molécula adaptadora MYD88 y la molécula MAL. O sea, tiene dos mejores amigos a los que les va a contar el chisme, ¿cierto? Estos dos mejores amigos, ay, denme un segundito, conecto esto que se me ha descargado. Estos dos mejores amigos a los que yo les cuento el chisme, también tienen otros mejores amigos a los que les van a seguir contando el chisme, que sería toda esta parte de acá, que no es, o sea, no es tan importante que ustedes conozcan todas estas moléculas que están como entre la vía, entonces por eso no se preocupen. Lo importante es que sepan que eso se va a ir regando, 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 hasta que va a llegar aquí. ¿Qué pasa aquí? Van a activar factores de transcripción. ¿Cuáles factores de transcripción? NF-kappa beta, AP1 en este caso, y ya dependiendo pues como el tipo de receptor puede activar otros factores de transcripción. ¿Qué van a hacer los factores de transcripción? Van a ir al núcleo y en ese núcleo van a generar pues como que se generen citoquinas proinflamatorias. ¿Qué van a hacer esas citoquinas proinflamatorias? Fácil. Las citoquinas proinflamatorias en nuestro chisme van a hacer un podcast en los que van a quemar a todo el mundo y van a contarle el chisme a todo el país. O sea, eso ya se regó. Ya no está chisme secreto, sino que ya está regado por todo el cuerpo. Entonces, lo que van a hacer es promover la inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Resumen. Llega la bacteria, se une al receptor. El receptor llama moléculas adaptadoras, generan cascada de señalización, activan factores de transcripción para que se vayan a producir citoquinas proinflamatorias. Fácil. Cada TLR va a tener su mejor amigo. Por ejemplo, el TLR4, el mejor amigo va a ser TRIF y así sucesivamente. Pero lo importante que sepan es, se activan para formar citoquinas proinflamatorias que van a llamar a la gente, otras células van a generar inflamación, 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 que en esos días creo que mañana van a tener la teoría de inflamación, que van a generar daño de estos microorganismos.
Hasta ahí vamos bien. Vayan pensando en preguntas mientras tomo la asistencia. Un segundito. Listo. Bueno, sigamos. Vale. Entonces, los receptores tipo TOL, check, ¿cierto? Aquí, bueno, hasta el 10. Ahora vamos con los receptores tipo NOD, que serían estos. Entonces, los receptores tipo NOD. ¿Qué hacen los receptores tipo NOD? Están en el citosol. O sea, ya estos no en membrana, sino en citosol. Y estos receptores también van a tener unos dominios. Entonces van a tener un dominio, van a tener tres. Un dominio rico en leucinas, como el que hablamos ahorita de los TLR. Van a tener un dominio NOD y un dominio aminoterminal. El dominio NOD, que es pues, de su nombre, es el que va a permitir que formen oligómeros. Y el dominio aminoterminal es el que va a hacer la diferencia. O sea, el que nos va a dar los diferentes tipos de receptores tipo NOD. Que pueden ser tipo CAR, tipo VIR o tipo pirina. Entonces, empecemos por los receptores tipo NOD 1 y 2. Estos van a tener el dominio CAR. ¿Y qué van a hacer? Van a reconocer componentes del peptidoglicano de bacterias. Bacterias que por algún motivo lograron violar pues, como, o escapar de los mecanismos inmunes y llegaron al citosol. Entonces, ¿qué pasa? Las células, pues como con estos receptores, son sobre todo células epiteliales y fagocíticas. Y cuando se activan, su mejor amigo va a ser, o la molécula adaptadora, va a ser RIP2. Y es lo mismo, va a generar una vía de señalización, que esto no nos importa, van a generar factores de transcripción NF-kappa beta y AP1, que lo que van a hacer es generar citoquinas proinflamatorias. O sea, estos, los NOD 1 y 2, con los TLR tienen pues como una cascada de señalización similar. Lo que cambia es la molécula adaptadora, que en este caso no es MYD88, sino que es RIP. Bueno, ustedes estarán preguntando como, Marija, pero yo para qué tengo que saber todo esto, o sea, yo en la práctica clínica, ¿qué importa que yo sepa que existe MYD88? En realidad es importante, porque cada paso de señalización es una oportunidad para la falla. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una mutación en cualquiera de estas partes, puedo tener una inmunodeficiencia primaria que haga que yo quede expuesto a infecciones. Por ejemplo, si hay una mutación en MYD88, que es la que estábamos hablando ahorita de los receptores tipo TOL, puedo tener infecciones por Streptococcus pneumoniae. Entonces el paciente va a quedar súper susceptible, le van a dar neumonía, le van a dar infecciones en piel, o sea, imagínense la calidad de vida de ese paciente. En este caso, si tenemos pues como algún daño en los receptores NOD, podemos quedar muy expuestos a bacterias como el Helicobacter pylori o Listeria monocytogenes. Y además, también se ha visto que, sobre todo en receptores tipo NOD1, cuando están mutados, van a generar la enfermedad de Crohn. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? Es una enfermedad autoinmune del pues como sistema gastrointestinal. ¿Qué pasa? Resulta que este tipo NOD va a generar que tengamos mala respuesta inmune a patógenos y a microorganismos pues comensales. Eso va a hacer que esos microorganismos vayan a la pared intestinal y van a causar inflamación crónica de ese sitio, entonces generando pues como muchas alteraciones gastrointestinales. Entonces miren que en realidad
todo ese conocimiento es importante en muchas enfermedades muy comunes y son enfermedades en las que ustedes tienen que conocer la fisiopatología. Por eso es importante que entiendan todas estas vías. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno. Ahora vamos a hablar de otro tipo de receptores tipo NOT que tienen como una forma diferente de generar inflamación. Entonces, estos receptores, ¿qué van a hacer? Son los NLRP. Primero es que ya no solamente van a reconocer PAM, sino que también van a reconocer DAMs, ¿cierto? Entonces, ese es el primer cambio. ¿Cuáles DAMs? Van a reconocer especies reactivas de oxígeno, van a reconocer cambios en el potasio celular o cristales de urato. Y en PAMs, ¿qué van a reconocer? Van a reconocer el lipopolisacárido, flagelina, ARN viral, ARN bacteriano, pues como varias cositas de microorganismos. Entonces, hay 14 tipos de estos receptores y todos van a tener el dominio pirina. Acuérdense que estos eran dominio CAR, estos son dominio pirina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos receptores? Tienen dos formas de activarse. Una que es la vía canónica y una que es la vía no canónica. Entonces vamos a empezar primero por la canónica, que es como toda esta partecita de acá de la foto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el ejemplo con el receptor NLRP3, que es uno de los más estudiados, como uno de los más conocidos. Digamos que se le va a unir un lipopolisacárido, ¿cierto? Va a activar el receptor y este receptor lo que hace es que siempre va en combo. Entonces, ese receptor se activa y va a llamar a otros receptores NLRP3, vengan para acá amigos que yo los necesito, caigan todos. Y esos amigos a su vez van a llamar a otros amigos. O sea, esto va a ser una pelea presencial, un chisme presencial. ¿Cuál va a ser el amigo el que va a llamar? A la molécula ASC. Esa molécula ASC a su vez va a llamar a la procaspasa 1 y todos se van a juntar, formando un inflamosoma. Entonces miren que aquí tenemos muchos receptores unidos a ASC y unidos a procaspasa 1. Básicamente un inflamosoma es como una unión de proteínas y enzimas que van a generar daño, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo este inflamosoma y se activa y se forma, va a hacer que la caspasa 1 se active. Esa caspasa 1 es súper importante porque imagínense que lo que va a hacer es que la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18 dejen de estar inactivas y se vuelvan activas, ¿cierto? O sea, ya pueden ir a hacer sus funciones. Pero ¿qué pasa? Muy chévere que yo tenga interleuquinas, pero yo, ¿qué gano teniéndolas dentro de la célula si yo necesito que eso salga para que llame gente y haga inflamación? Entonces, ¿qué va a pasar? La caspasa 1 va a activar a la gasdermina. Eso lo que va a hacer es que va a mandar un fragmento a la membrana celular y va a formar poros para que las interleuquinas puedan salir y hacer inflamación. O sea, llamar a más gente, vengan para acá, que yo los necesito, que aquí está el chisme, ¿cierto? Esa es la vía canónica. Pero también hay otra opción que tenemos, que es la vía no canónica, que sería esta de aquí chiquita. ¿Qué va a pasar? Cuando tenemos una bacteria gram negativa que tiene el lipopolisacárido citoplasmático, se va a unir a las procaspasas 4, 5 y 11. Procaspasa es como la caspasa inactiva, ¿cierto? Cuando se unen, se van a activar las caspasas y esas caspasas lo que van a hacer es que van a activar a la gasdermina D, que como ya le dije, la gasdermina lo que va a hacer es que va a formar poros. Cuando una célula tiene un poro en su membrana, se va a dañar como la integridad pues como de la célula. Entonces, eso va a generar muerte celular, que es como lo que pasa mucho en el complemento, que ya ustedes vieron esa clase, yo creo. Y ese tipo de muerte celular se llama piroptosis. ¿Qué pasa? Además de hacer piroptosis por este mecanismo, también
como que este mecanismo le va a ayudar a la parte canónica, porque al abrir los poros va a alterar el potasio celular y yo ya les dije que los cambios en el potasio activaban todo esto vía. Entonces es como un circuito cerrado que se va activa y se activa y se activa para poder causar inflamación, muerte celular y daño a los microorganismos. Hasta ahí vamos bien. Bueno, yo creo que sí. Entonces, ¿para qué es importante esto? Nuevamente, ¿usted para qué me está diciendo ese montón de nombres? A mí qué me importa. Importa porque imagínense que sobre todo esta vía no canónica es muy importante para matar bacterias, claramente, pero también se ha visto muy implicada en la fisiopatología del choque séptico, que eso es una enfermedad, pues una condición común, peligrosa, que mata pacientes. Entonces, importante saber la fisiopatología de esto. Además, toda esta parte, pues como de inflamosomas y en general, pues como todas estas vías, se han visto pues que son muy importantes en la fisiopatología de la gota. No sé si de pronto alguna vez han escuchado eso, pero la gota es una enfermedad de depósito. ¿De depósito de qué? De cristales de urato. Esos cristales de urato pues se van a quedar como acumulados en las articulaciones. Entonces, los cristales de urato van a activar esta vía, van a formar inflamosomas, van a causar inflamación. Entonces, imagínense toda la inflamación en las articulaciones de un paciente, eso duele como un berraco. Y lo que pasa es que esto también da oportunidades de tratamiento. Entonces, si yo sé que en estos pacientes lo que pasa es que tienen mucha interleuquina 1 y esa interleuquina 1 es la que me está haciendo el daño, pues yo puedo utilizar antagonistas de la interleuquina 1 para jaque mate a su función y ya no me va a dar esa inflamación. Entonces, en la gota han utilizado antagonistas de la interleuquina 1 para mejorar pues como los síntomas. Además, también se ha visto que estos receptores tipo NOD tienen mucha importancia en enfermedades como aterosclerosis, síndrome metabólico, Alzheimer, que son enfermedades que ustedes sí o sí tienen que manejar a la perfección y que pueden ser causadas por estos receptores, por alteración en estos receptores. Entonces vean que en realidad entender esto es muy importante. Probablemente ustedes no se van a acordar que es ASC para la vida, para el parcial lo tienen que saber, pero tienen que saber que existen receptores que me causan mucha inflamación y me generan daño. Entonces, retomemos. Los receptores TLR, ¿dónde están? En la membrana y en el citosol. En membranas extracelulares o intracelulares, muy bien. ¿Y cuáles van a ser los ligandos? O sea, ¿qué van a reconocer? Bacterias gram positivas, gram negativas y virus. Muy bien, listo. Los receptores tipo NOD, ¿dónde están? Intracelular. En el citosol, súper bien. Los NOD 1 y 2, ¿qué van a reconocer? Unidos reconocen peptidoglicano, o sea, bacterias, ¿cierto? Y estos NLRP, ¿qué van a reconocer? Los que acabamos de ver. Entonces, vamos a hacer repasito de los NOD. Receptores tipo NOD están en el citosol. Los 1 y 2 van a reconocer peptidoglicano por medio de RIP2, NF-kappa beta y AP1 para formar citoquinas proinflamatorias. Entonces, NOD1 y 2, peptidoglicano de bacterias. La molécula adaptadora, RIP2. ¿Y qué van a hacer? Por medio de NF-kappa beta y AP1, producir citoquinas proinflamatorias. Y los receptores tipo NOD, los NLRP, van a reconocer
tanto mecanismos de patógenos como mecanismos de daño. Y la forma en la que van a hacer inflamación es por medio de inflamosomas, que el inflamosoma va a formar, gracias a la caspasa 1, interleuquina 1 e interleuquina 18. Entonces, tipo NOD 1 y 2, bacterias solamente. NLRP, DAM y PAM, o sea, tienen muchos más ligandos disponibles y hacen inflamosomas. Entonces, otra vez, ¿qué hacen los NOD 1 y 2? Reconoce bacterias, Reconoce bacterias. Los NLRP, daños y patógenos. ¿y qué utilizan para hacer inflamación? Inflamosoma. Súper bien. Entonces, inflamosomas que hacen interleuquina 1,90 e interleuquina 18 por medio de la caspasa 1. Muy bien. Entonces ya tenemos receptores tipo TOL, check. Receptores tipo NOD, check. Ahora vamos a los receptores tipo RIC. Entonces, los receptores tipo RIC también están en el citosol. Y estos receptores lo que van a hacer es que van a tener un dominio helicasa, que es este moradito, van a tener un dominio CART, que es este de aquí, y van a tener un dominio carboxiterminal, que sería este. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tres tipos de receptores tipo RIC. Los RIC1, los MDA5 y los LGP2. Esos dos primeros son los más importantes, o sea, RIC1 y MDA5. Entonces, ¿qué van a hacer los receptores tipo RIC? Van a reconocer RNA viral. Entonces, súper importantes para los virus. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que lo mismo, llega el RNA del virus, se une, pues entra a la célula, se une al receptor, sea tipo RIC o MDA5, y estos le van a decir a su mejor amigo, marica, llegó este virus, chisme, chisme, chisme. Su mejor amigo es MAP, MAPS. Lo mismo, va a haber una cascada de señalización que me va a llevar a hacer factores de transcripción, que en este caso serían NF-kappa beta, IRF3 y NRF7. Estos factores de transcripción van al núcleo, hacen que se formen, en este caso, interferón tipo 1, que el interferón tipo 1 es súper importante para la defensa de los virus entonces, y otras citoquinas proinflamatorias. Entonces, este interferón tipo 1 básicamente lo que va a hacer es que va a generar enzimas que bloquean la replicación viral. Y si un virus no se puede replicar, no le tocaba, jaque mate virus, el cuerpo ganó. Entonces, importante, receptores RIC, están en el citosol. Son súper importantes en virus, la molécula adaptadora es MAPS, y van a formar interferón tipo 1, que es súper importante para los virus. Bueno, entonces, ya aquí tendríamos estos receptores. Vamos a hablar, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Cuáles son los dominios de RIC? 1. Listo. Entonces, RIC1 tiene la helicasa, tiene el carboxiterminal, aquí, helicasa, carboxiterminal, y tiene el dominio CAR. Tanto RIC1 como MDA5 tienen esos tres, pues como tres dominios. El LGP2 no va a tener este dominio CART, pero en realidad el LGP2 pues como que no es como tan estudiado. Los dos más importantes son estos dos, RIC y MDA. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veo que no. Entonces, sigamos, ya tenemos TOL, tenemos tipo NOD, tenemos tipo RIC. Ahora vámonos con los sensores citosistólicos de DNA. Entonces,
también están en el citosol y pues fácil, su nombre lo dice, van a reconocer DNA, ¿cierto? Entonces hay dos tipos principales de receptores de DNA, que son el AIM2 y el CEGAS. Entonces, el AIM2 lo que va a hacer es que va a reconocer DNA pues, de cadena doble viral y va a funcionar igual que los receptores tipo NOD por medio de inflamosomas. Entonces, lo mismo que estábamos hablando ahorita, recluta, ASC, inflamosomas, interleuquina 9, interleuquina 18. Igual que este mecanismo, ¿cierto? Ahora, el mecanismo nuevo que no hemos hablado es el de CEGAS. Este también va a reconocer el DNA de cadena doble, pero ¿qué va a pasar? Va a reconocer cadena doble de cualquier cosa, pues como de virus, de nosotros, de bacterias. Entonces, este va a reconocer tanto PAMs como DAMs, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Llega DNA, se pega al receptor y este receptor, la molécula que va a llamar es un dinucleótido de adenina guanina cíclica, que sería este que está aquí en rodadito. En este caso, este dinucleótido va a ir al retículo endoplasmático, donde lo va a estar esperando otro receptor, que es el receptor STING. Este receptor, cuando se une al dinucleótido, va a viajar a Golgi. Va a activar de esto, va a formar citoquinas proinflamatorias, ¿cierto? Similar. Ahí. María, se te cortó la última parte de la llamada. ¿Ya me están escuchando bien? Sí, ya sí. Listo. Entonces, retomemos. Y vamos hasta dónde quedó. Solamente, pues, esta parte de ese receptor sí quedó bien o también la repito. Por favor. Listo. Entonces, voy a empezar otra vez con estos receptores. Ustedes son receptores citocinas. Es chévere porque y nos dice que reconocen pues DNA, ¿cierto? Entonces, fácil esa parte. Hay dos principales como exponentes de este grupo, que son el IM2 y el C-gas. Entonces, ¿qué pasa? El IM2 va a reconocer DNA viral y la forma en la que va a generar inflamación es igual a la de los receptores tipo NOD, por medio de inflamosomas que van a formar interleuquina 1
Volví. Se me murió el internet. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, te escuchamos. Deme un segundito, vuelvo a compartir. No sé qué le estará pasando a esto. Bueno, entonces volvamos otra vez. Y vamos en que el receptor de gas va a reconocer DNA de doble cadena, o sea, cualquier tipo de DNA. Puede ser de virus, de bacterias o el nuestro. Eso quiere decir que reconoce como tanto PAMS como DAMS, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando reconoce el DNA, se activa y va a generar un dinucleótido de adenina guanina cíclica, que es este rosadito. Ay, esperen, activo el puntero. Ya. Que es este rosadito que están viendo aquí. Ese dinucleótido va a viajar al retículo endoplasmático, donde lo va a estar esperando el receptor STING. Este receptor va a viajar a Golgi, donde va a generar factores de transcripción como NF-kappa beta y RF3, que esto es lo que van a hacer, es que van a formar citoquinas proinflamatorias, como interferón tipo 1. Entonces, ¿qué pasa? La partecita clínica de esto. Resulta que cuando una célula se muere, ya hemos dicho varias veces que va a liberar su DNA, ¿cierto? Normalmente el cuerpo tiene mecanismos que ayudan a que todo este DNA se elimine. Se va y no pasa nada en nuestro cuerpo porque pues es normal que las células se mueran. Pero resulta que cuando hay alteraciones en estas moléculas encargadas de hacer pues como de recoger estos desechos, ese DNA se va a acumular. Cuando este DNA se acumula, va a activar a este receptor citosistólico CEGAS. Cuando se acumula y activa este receptor, va a generar inflamación crónica porque hay mucho DNA. Y este es el mecanismo de fisiopatología o uno de los tantos mecanismos del lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune muy importante. Bueno, hasta ahí vamos bien. Listo, entonces vamos a retomar porque la idea es que estos conceptos básicos, cuando salgan de esta tutoría, los tengan súper bien en la cabeza. Entonces, TLR, ¿dónde están? Membrana. Membrana. ¿Qué reconocen? Bacterias gram positivas, gram negativas y virus. El TLR4, ¿qué reconoce? Gram negativas. Muy bien, las negativas. Los tipo NOD, ¿dónde están? En el citosol. En el citosol. NOD 1 y 2, ¿qué reconocen? Bacterias. Y los NLRP, ¿qué reconocen? DAMS y PAMS. ¿Y qué forman para hacer inflamación? Interleuquina 1 y 18. Ajá. ¿Y antecitos para formar esa interleuquina qué hacen? No recuerdo si son los RIP2 RIP2, y ya se da una cascada de señalización y ya se dan unos factores de transcripción que son TNRF y no recuerdo el otro. Listo. Esa cascada es la de NOD 1 y 2. NOD 1 y 2 hace utiliza RIP2 y hace pues NF-kappa beta y hace pues interleuquina, ¿cierto? El mecanismo de los NLRP es hacer inflamosomas para hacer interleuquina 1 e interleuquina 18. Pero listo, súper bien. Los tipos RIG, ¿dónde están? También en el citosol. ¿Y qué van a reconocer? Virus. Virus. ¿Y cuál es la molécula importante que hacen para atacar a los virus? También hacen inflamosomas. Bueno, no. Estos lo que van a hacer es que van a formar, vamos a la diapositiva, por una vía de señalización, van a formar interferón tipo 1. La que genera inflamosomas también
es este citosistólico que es el AIM2. Listo. Listo. Entonces, Entonces, los tipos citosistólicos, virus. Súper importante el interferón tipo 1. Los citosistólicos de DNA, ya como dijimos, el AIM2 va a formar inflamosomas, igual que los NLRP, y los EGAS van a formar, pues van a reconocer DNA, que va a formar al final NF-kappa beta y NR7, que pues, va a formar citoquinas proinflamatorias e inflamación. Bueno, ahora vamos con el último grupo de receptores, que son los fagocíticos. Entonces, los receptores fagocíticos. Entonces, recordemos antes de hablar de los receptores cómo funciona la fagocitosis. ¿Qué pasa? Llega un micro... bueno, ¿cuáles son las células que hacen fagocitosis? los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas. Sí, los principales son macrófagos y neutrófilos, pero sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llega el microorganismo y pues lo reconocen las células, van a haber cambios en la membrana que van a formar fagosomas para, como literalmente, comerse la bacteria, ¿cierto? Esos fagosomas se van a unir con los lisosomas, que los lisosomas adentro tienen enzimas que ayudan, pues que son enzimas que matan cosas. Entonces se unen formando un fagolisosoma. Dentro del fagolisosoma, con enzimas como ROS, como la fagocito oxidasa, van a matar pues, los microorganismos. Y hasta ahí llegamos. Entonces, ¿cuáles receptores utilizamos para poder hacer esta fagocitosis? Hay varios. Entre ellos están los receptores de lectina. Los receptores de lectina lo que van a hacer es que van a reconocer azúcares en los microorganismos. Uno de los principales es el receptor de manosa. Ese es súper conocido, pues como que a uno le hablan un montón de ese receptor. Tenemos otros receptores como los receptores tipo Scavenger, que estos receptores lo que van a hacer es que van a reconocer células apoptóticas y LDL defectuosos. Y estos Scavenger también se van a activar por medio de inflamosomas. Entonces, si los Scavenger son muy importantes para las LDL, pues van a ser muy importantes en la fisiopatología de la aterosclerosis. Y por último tenemos receptores de dectina 1 y 2. Estos receptores de dectina 1 y 2 lo que van a hacer es que van a ser súper importantes para hongos y para tuberculosis. Y están sobre todo en células dendríticas. Y lo mismo, pues van a tener NF-kappa beta, AP1, para formar citoquinas proinflamatorias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con los receptores? ¿Me repites que era TV, porfa, en la anterior, en los de tipo de actina 1 y 2? Tuberculosis. Gracias. Listo. Entonces, ya estamos terminando esta tutoría para que se puedan ir a descansar o a estudiar o a ser felices. ¿Cuáles son las moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata? ¿Alguna idea? Bueno, estas moléculas son moléculas, no le cambié el título a esto, pero son moléculas que están en la sangre y son muy importantes como para la defensa temprana a patógenos. Tienen dos formas principales por las que funcionan. Son opsoninas, que recuerden que las opsoninas lo que hacen es que como que ponen más bonitas a las células para que lleguen los fagocitos y se la coman, ¿cierto? O promueven inflamación, es decir, llaman a más células para que caigan.
Entonces, estas moléculas van a ser el complemento, que aquí no vamos a hablar de complemento porque van a tener una tutoría solo de esto más adelante. Vamos a tener pentraxinas, colectinas y ficolinas. De todas estas, la más importante para la práctica médica es la PCR, que la PCR es un reactante de fase aguda, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que se va a aumentar cuando hay infecciones o inflamación. Entonces, ¿qué va a reconocer la PCR? La fosforilcolina. Básicamente cosas que están en bacterias y células apoptóticas. Estas, pues como todas. Y lo que van a hacer es que van a activar la vía clásica del complemento, pero además van a aumentar en respuesta a interleuquina 1. Entonces, hemos hablado un montón que muchos de los receptores forman interleuquina 1. Entonces, la interleuquina 1, una de sus funciones es hacer que tengamos una PCR alta para que se active el complemento y genere inflamación, inflamación, inflamación. Tenemos a las colectinas, que son como dos, la MBL y las proteínas del surfactante pulmonar A y D. Entonces, sabemos que el surfactante es muy importante para el pulmón, para que pues, sí, pueda funcionar. Pero además tiene pues como esta función inmune innata que va a funcionar como opsoninas, va a inhibir el crecimiento bacteriano y además van a permitir que se activen los macrófagos. Y las MBL también van a ser opsoninas y además pues como que van a activar el complemento. Por último tenemos a las ficolinas que se van a unir a bacterias, o sea, van a opsonizar y también van a activar el complemento. Entonces, en resumen, todas estas van a ser opsoninas y estas también van a ir a activar el complemento para que podamos generar inflamación y daño. Listo, muchachos. Eso sería como todo lo que tenía preparado. Ya más adelante van a tener una tutoría de inflamación en la que les van a explicar la parte que sigue pues de la cadena, que van a hacer todas las interleuquinas y cómo van a hacer daño. Y también otra de complemento para que todo les quede súper claro. Y si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, súper recibida. Y además les voy a mandar una encuestica que mandamos pues como de satisfacción y unas preguntas que Silvi les hará llegar para que puedan reparar para el parcial. Muchas gracias por conectarse, por sacar este ratico y cualquier cosa me avisan con Silvi si tienen preguntitas. Que les vayan muy bien.